Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy, acá ubicados en el Monumento Nacional Casa Alfredo González Flores, o mejor conocida como la Casa de la Cultura de Heredia. Y nos reunimos el día de hoy acá para conversar sobre este libro que tengo acá en mis manos, La sombra púrpura del cielo roto, de el escritor puertorriqueño Antonio Sajid. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, muy bien y encantado de estar en este espacio fabuloso que tienen ustedes. Muchas gracias, Antonio, por sacar el tiempo y que podamos conversar un poco sobre esta amplia novela, ¿verdad? Que se mueve entre elementos históricos, ¿verdad? De la historia de Puerto Rico, que es una gran excusa, ¿verdad? Para poder conversar y ver ese montón de elementos que están presentes en el texto. Pero antes que nada quisiera que empezáramos por el nombre de la novela, ¿verdad? ¿Por qué la sombra púrpura del cielo roto? Claro, aquí vamos a hacer un leve spoiler. Ajá. Spoiler alert. Pero no es tan grande. Sí, no es tan grande. Bueno, la sombra púrpura del cielo roto, esas palabras, ese juego de palabras, tocan varias claves de la novela. La novela es una saga familiar que trabaja el tema de las relaciones, principalmente en contextos de matriarcados, en donde también hay personajes queer. Entonces el color púrpura ha sido emblemático para algunos movimientos dentro de la sombría de colores LGBT. Pero también uno de los temas importantes de la novela es la enfermedad del Alzheimer, la demencia, ¿verdad? Ese tipo de demencia que cada vez la incidencia es mayor. Y también el color púrpura se utiliza para las distintas organizaciones que se dedican a recaudar fondos, a investigar esa enfermedad. Entonces, la palabra púrpura toca esas dos claves. Y luego el cielo roto es un poco un símbolo, es una frase que sale en un capítulo de la novela, que no vamos a revelar, pero que también indica el tema del huracán María, ¿no? Que sí aparece en la sinopsis de la novela, en la contraportada. El huracán María como una catástrofe no solo climática, sino también política. Entonces el cielo roto va un poco por ahí. Bien, ya adelantábamos un poco, pero hay dos elementos históricos, ¿verdad? Que son, podemos hablar así, los dos elementos relevantes de quiebre dentro de la novela, ¿no? El Festival Marisol, y ya hablabas del huracán María. Quizás si en esta primera parte del programa hablamos un poco sobre este festival, por qué incluso la relevancia de él y por qué ser el punto de partida de la novela. Claro, el Festival Marisol es una leyenda urbana en muchas familias puertorriqueñas. Digamos que hay bastante evidencia, pero también ha quedado un poco enterrado en la historia. Entonces, en mi familia hubo miembros que asistieron al festival. Entonces, a mí desde niño, pues yo recibía todas esas historias y me despertaba mucha curiosidad ese Puerto Rico de los años 70 en el que había un fervor por la independencia, había un fervor por la identidad nacional en contraposición a la presencia de Estados Unidos, ¿no? El control de Estados Unidos. Entonces el Festival Marisol en mi familia representaba un poco eso. ¿Qué fue el Festival Marisol? Realmente fue como el Woodstock boricua, ¿no? Fue un festival internacional de música pop. Trajeron a la isla bandas, artistas de todos los países, vinieron artistas de Estados Unidos, de Europa, de África, a unas playas en el norte, las playas de Manatí, y fueron 3 días de rock and roll, no, sexo, drogas, rock and roll. Pero se celebró el festival durante la Semana Santa. Entonces el festival inicia el Jueves Santo
y termina el domingo Domingo de de Pascua, domingo de resurrección. Entonces, imagínate en los años 70, en un Puerto Rico muy anterior al perreo, era un escándalo que el festival se celebrara. Entonces llegó toda esta ola hippie estadounidense que se sumó a los hippies boricuas, entonces se bañaban desnudos en la playa, estaban de moda las drogas psicodélicas y era una música que estaba muy vinculada a los movimientos independentistas porque el rock and roll de alguna manera siempre ha estado vinculado a los movimientos de liberación. Entonces decidí empezar la novela con el festival un poco por rescatar esa historia de ese Puerto Rico contestatario que hoy no reconocemos, ¿verdad? Porque la situación, la visión política del puertorriqueño promedio ha cambiado mucho en los últimos años. No ha sido fácil tampoco las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico, pero creo que después de 125 años no queda, bueno, con el huracán la cosa cambió, eso lo vamos a hablar más adelante. Así que quise empezar por ahí como punta de lanza para entonces seguir adelante. Claro, y ahí lo que y pienso, y en torno a esto también, y una pregunta que tenía también por ahí, si se piensa este festival como este mito urbano, ¿verdad? Que mencionas, dejarlo en el olvido a la par de un Puerto Rico contestatario, de un Puerto Rico que pelea por su independencia desde algunas aristas, con esta vinculación de la música también. Pues parece ser una forma o una estrategia hecha precisamente para dejar en el olvido no solo el festival, sino también este sentimiento de rebeldía, llamémosle de esta forma. Claro, es que efectivamente esa es una de las estrategias de los procesos coloniales, es que la memoria se acorta, de que no tengamos registros o no tengamos acceso a las historias que nos forman. Creo, y afortunadamente un poco adelantándonos a nuestra conversación, que ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Creo que ha habido un renacer, hay una conciencia nueva, una conciencia joven que realmente se está dando cuenta de lo que ha sido nuestra situación política, un poco dicotómica, ¿no? Una idea que tenemos de lo que somos y una realidad. Creo que los más jóvenes lo están entendiendo mejor, pero pasaron muchos años para llegar aquí. Y lo que está ocurriendo hoy día, al igual que en los años 70, está vinculado con la música. En aquel momento, con el festival, con las bandas de rock, hoy día con el fenómeno urbano, ¿no? Sí, precisamente, ¿verdad? Eso estaba pensando, o sea, me viene a la cabeza, bueno, el Residente, ¿verdad? Y todo, e incluso este video de Bad Bunny, ¿verdad? Claro, entendiendo también mucho el fenómeno de la gentrificación. Sí, ¿no? totalmente. Que es el fenómeno que hoy, bueno, en América Latina se denuncia tanto, pero en muchos otros países también. Ahora, volviendo, ¿verdad? Para no adelantarnos a la segunda parte de la entrevista, ¿no? Volviendo a esta década de los 70, ¿verdad? Que es de donde parte. No vamos como decíamos antes, no vamos a hacer muchos spoilers para que la gente pueda buscar la novela y leerla, pero a la vez de modo de invitación, ¿verdad? Porque entonces de ahí arrancan esta epopeya, claro. Esta epopeya familiar, ¿verdad? Claro. Que arranca de los 70s y que estaría bien que conversemos ahorita porque esta primera parte, bueno, a diferencia de la segunda, es de 40 años, 47 años, sí, más o menos. Más o menos, 5 años, sí. ¿no? Bueno, la primera parte de la novela que va desde los años 70 a los 80, pero incluye flashbacks a los años 30, 40, 50. Mi interés era realmente trabajar la evolución del país en el microcosmos familiar. Entonces no quise para nada que la historia se convirtiera en un panfleto, sino que vamos viendo el desarrollo de varias familias que están de alguna manera vinculadas, que coexisten en este contexto político en particular. Entonces,
partimos del Festival Marisol, pero luego vemos cómo estas familias van tomando decisiones en la medida en que la vida va imponiendo distintas situaciones. Pero durante todo este proceso hay pinceladas. Vemos que en los años 70, por ejemplo, en Puerto Rico, termina el programa Manos a la Obra, que fue un programa que, digamos, que ayudó mucho a incrementar la economía. Termina. Viene la primera crisis económica fuerte, tenemos la crisis del petróleo, tenemos el fervor de los movimientos nacionalistas. Entonces todo esto está pasando mientras esta familia va tomando decisiones sobre asuntos cotidianos. Y un tema, por ejemplo, que tocamos también y se ve también en esta primera parte, es el tema de la corrupción, que es ese mal latinoamericano, ¿verdad? Creo que es un mal humano, pero es uno de los grandes temas de nuestros países. Y también trabajo el tema de la corrupción a nivel familiar, porque siempre hablamos de la corrupción a nivel institucional, pero ¿dónde se forman los corruptos? No se forman en las aulas, no nace la gente con 40 años y una corbata, se forman en las casas. Entonces, ¿qué pasa a nivel familiar? ¿Qué pasa en ese microcosmos? ¿Cómo se desarrolla una persona corrupta? Entonces, lo que hago es eso, ¿no? Tratar de traducir al lenguaje cotidiano, al microcosmos familiar, lo que ocurre a nivel nacional. Hay una cosa que posiblemente la abordaremos con más amplitud en la tercera parte de la entrevista, pero ahora mencionas una cuestión que me parece muy importante: cómo desarrollar, ¿verdad?, una novela de este tipo, con estos elementos políticos de por medio, sin ser un panfleto, ¿verdad? Porque yo creo que si hay una cuestión, bueno, a mí particularmente, que me aburre, es leer panfletos, Claro, ¿verdad? Disfrazados, digamos, ¿quieres darme un panfleto? Dame un panfleto, claro. ¿no? Pero ¿cómo trabajar una obra de este tipo, ¿verdad? Sin caer ahí, ¿verdad? Que me parece que es un elemento sumamente importante a la hora de entramar y generar dos historias paralelas, pero sin perder de vista esos elementos históricos. Claro, yo creo que una de las herramientas que más me sirven es el humor. Ir, digamos, desarrollando las historias desde el humor, desde incluso el sarcasmo, ¿verdad?, que es herencia familiar, e ir pensando cómo voy trenzando estas historias desde esa perspectiva, porque yo creo que el humor nos permite acercarnos a temas difíciles desde afuera, ¿verdad? No, nos distanciamos. Y esa para mí ha sido una de las estrategias. Otra, no enfocarme tanto en el contexto. El contexto lo tengo yo. O sea, yo estudié, yo investigué. Cada vez que iba a desarrollar una escena, un capítulo, pues me empapaba. Pero ese material para mí, me sirve de telón de fondo. Ya a la hora de escribir, me concentro más en la historia que quiero desarrollar y luego estoy consciente de que esta historia tiene como telón de fondo estas situaciones, ¿no? Y creo que esa estrategia a mí me ha servido bastante bien. Y por supuesto me leí 20 veces, porque después que escribía cada capítulo, te prometo que los leía por lo menos 10, 12 veces para estar seguro de que no estaba panfleteando. Sí, esa parte es importante, ¿no? Sí. Nada más nos quedan un par de minutos para este primer bloque, pero tal vez hay un trabajo, ¿verdad?, para construir los personajes, ¿no? Cómo, digamos, y cómo contamos, ¿verdad?, esa historia, ¿verdad?, a partir, que además son mujeres, ¿verdad?, los protagonistas, muchas mujeres acá, ¿verdad? ¿Cómo vas definiendo esto, ¿verdad? Y cómo construyes y dices, bueno, vamos trabajando esta historia acá, digamos, en este contexto histórico que me quiere llevar a ese otro punto. Pues a mí me han servido mucho las mujeres de mi familia, mujeres que, por supuesto, crecieron en un contexto patriarcal, pero lograron desarrollar artimañas, digamos, de supervivencia dentro de ese sistema y lograron empoderarse. Entonces, desde esa perspectiva,
como soy muy observador, me he puesto a observar en otros lugares que visito si eso mismo que pasaba en mi casa, que las mujeres lograban de alguna manera no imponer, pero lograr su posición a pesar del machismo, si eso pasaba en otros contextos. Y sí pasó mucho, o sea, las mujeres han logrado poco a poco colocarse, pero incluso en situaciones o en contextos en donde están reprimidas, también logran de alguna manera sobrevivir. Y eso a mí me interesa mucho, yo creo mucho en el poder de la mujer. Y estoy convencido, y esto es un sesgo total, estoy convencido de que si hubiera más mujeres en el poder tendríamos menos problemas. Esto es un sesgo. Esto es un sesgo total. Puede ser. Pero hasta que no les demos la oportunidad y demuestren lo contrario, nadie me va a quitar eso de la mente. Entonces, partiendo de ahí, decidí que los personajes más importantes fueran mujeres. Así que ha sido desde una experiencia personal hasta este proyecto, ¿no? Bien, vamos a hacer ya la primera pausa, se nos va rapidísimo, Vaya. ¿no? Pero ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La filosofía política reflexiona sobre diversos temas fundamentales para la convivencia humana: la libertad, la justicia, el gobierno, la igualdad, la democracia, los derechos. Se cuestiona cuándo un gobierno es legítimo y cuáles son sus obligaciones ante la ciudadanía y cuáles son nuestras obligaciones ante el gobierno y ante los demás. Pero no solo reflexiona sobre estos temas, sino que tiene una participación activa dentro de los debates, dentro de las discusiones que se dan en la esfera pública, que tengan que ver con estos temas y con otros que se relacionen con la convivencia misma entre las personas. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos acá desde la Casa de la Cultura de Heredia, conversando con Antonio Zahit sobre su más reciente novela, La sombra púrpura del cielo roto. Antonio, bueno, hablábamos fuera de cámaras, ¿verdad? De un elemento que está presente dentro de la novela, que lo mencionabas ahora, en torno al tema del nombre, ¿verdad? Que es el tema queer, ¿verdad? Que lo incorporas acá, y que además pensarlo dentro del mismo proceso histórico que desarrolla la novela, dentro de una sociedad muy conservadora, que posteriormente tiene cambios, como ya ibas adelantando, Claro. Cambios políticos que también tienen un reflejo en esto, ¿verdad? Quizás si conversamos un poco, ¿verdad? Sobre también esto, que nos va a ir dando paso a este otro gran acontecimiento histórico que era el huracán. Bien, sí. Bueno, uno de los temas de la novela es la diversidad sexual. Nosotros las sociedades tienden a desvincular la diversidad sexual de la vida cotidiana. Es decir, cuando hablamos de los grupos LGBT o de una persona gay, es una persona gay. Entonces nos enfocamos en la sexualidad. Es una sexualidad que señalamos, que identifica la totalidad de la persona. Entonces a mí me parece eso, primero, un disparate, porque luego es desvincular de una humanidad a una persona íntegra. Y lo que quise en esta novela fue permitirle a otras sensibilidades que no fueran queer
acceder a cómo estos personajes diversos, sexualmente hablando, coexisten con otros problemas, con otras situaciones familiares. Porque hay gente gay que tiene que cuidar a sus padres con demencia, hay mujeres lesbianas que tienen que lidiar con problemas entre hermanos o un problema de herencia. O sea, la sexualidad es parte de nuestra persona, pero no es toda nuestra persona. Entonces yo quería un poco puntualizar eso, poner a estos personajes a transitar en estos ecosistemas familiares totalmente íntegros, totalmente integrados. Pero claro, vemos una evolución, así como vemos la evolución del Puerto Rico en la familia, vemos la evolución del tratamiento queer, porque hay unas escenas en la primera parte de la novela en los años 70, cuando en la clandestinidad de los bares se juntaban personas gay y personas heterosexuales, o sea, no había esa separación. Luego entramos en la década de los 80 y ya empiezan los movimientos, aparece el SIDA en escena, que está de telón de fondo, y ya empiezan los movimientos, se van fortaleciendo, y entramos ya a los 90, cuando ya el tema pasa a ser un poco más normalizado. Claro, ahora lo que estamos viviendo es como un retroceso, ¿verdad? Porque vemos, claro, por ejemplo, en Estados Unidos y en Puerto Rico, hay grupos que quieren que regresemos al siglo XX, ¿verdad? Sobre todo ahora en Puerto Rico acaban de firmar una ley que permite la discriminación por razones religiosas. Entonces, ahora el pasado sábado hubo una protesta masiva en San Juan con la que he colaborado de manera virtual, porque formo parte de la Federación LGBT de Puerto Rico, pero no presencial porque estamos en Costa Rica. Pero esta ley va a permitir que una persona no quiera ofrecerle servicios a otras si identifica que es gay o lesbiana. Mira qué atrocidad. Pero esta ley también es para atraer el voto de unos grupos fundamentalistas. Claro. Entonces en la novela vemos esa evolución hasta entrados finales de los años 90, y hay un capítulo en que vemos la escena gay, San Juan en los 90, la escena gay. Allí ficcionalicé a la Nina Flowers, que es una drag queen internacional. Ficcionalicé a la Rudis Martínez, otra drag queen puertorriqueña que fue conocida en España y que murió hace poco, murió el año pasado. Pero todavía la celebramos. Ficcionalicé esa escena y luego las categorías, jugué un poco con las categorías, todo eso. Y luego, cuando entramos ya a la última parte, ya vemos una sexualidad una diversidad mucho más normalizada, ya con abuelas y madres para las que no representa realmente un problema, ni un tema, ¿verdad? Así que sí, es parte de mi propuesta política trabajar ese tema. Claro, y hay una cuestión aquí también que me parece importante, y precisamente en esa narración, en esa descripción, donde los personajes son vistos más allá de su identidad sexual, también me parece importante esto de enmarcarlo, porque hay un entorno político, histórico, también alrededor de esas personas en las cuales, dentro de las cuales convivimos todos y todas, ¿verdad? Correcto. Incluso hoy, si hablamos, a veces suele pasar un asunto que a mí a veces también me parece disparatado, porque entonces resulta que si vamos a hablar de política económica, no, mira, es que vos sos de diversidad sexual, vas a hablar de derechos de diversidad sexual. Claro. Pero no te ven, por ejemplo, o como el economista, o como, ¿verdad? Sucede igual con la población afro, o sea, es como vas a hablar solo de derechos, no, o sea, a ver, no somos individuos aislados, separados, que esto nos determina en todas nuestras facetas de la vida, sino que también participamos de esas otras dinámicas, ¿no? Sí, no, correcto, y ese era el propósito, ¿no? Un poco tratar de luchar contra eso, porque es cierto, vea, yo como un hombre queer a veces me presento, ¿no?, con mi esposo y siento que de momento soy solo un hombre queer. Nada más, no sé nada más. Entonces, no, hay que luchar contra eso. Somos personas completas y celebramos nuestra diversidad sexual y celebramos la de ustedes también. Pero somos personas como todos y eso se nos olvida, ¿no? Porque tendemos a categorizar y tendemos también por mucho
mucha información que tengamos, siempre tendemos a regresar a esos estereotipos tan retrógrados, todo eso. Ujú. Bien, ahora el huracán María 2017, Sí. ¿no? ¿Verdad? En la novela aparece este elemento, ¿verdad? Ujú. Asociado también no solamente al desastre natural como tal, ¿verdad? De aquí al cielo roto, pero también todo lo que hay detrás de Ujú. esto, ¿no? O sea, la manera de trabajar, el tema de la corrupción, Ujú. ¿verdad? Los movimientos sociales que se generan en Puerto Rico, ¿verdad? Con todas las denuncias que se acarrean después de lo del huracán y el tratamiento que se le da, ¿verdad? Ujú. Y que ese elemento como que viene a revolverlo todo, Claro. ¿no? Sí, fíjate que cuando pasa el huracán en el 2017, la cifra de muertes oficial de esa noche fue de 65 personas. Tuvo que venir un grupo de investigadores de Estados Unidos a ver qué estaba pasando y descubrieron que habían sido aproximadamente 5.000 personas, porque la cifra oficial o el gobierno oficializó la cifra de muertes de esa noche, pero una catástrofe de este índole no lo puedes medir así, porque inmediatamente pasa el huracán, no tiene servicios. O sea, Puerto Rico no había vivido un huracán categoría 5 en más de 100 años. Y hace más de 100 años no había tanto que destruir. No había tantas antenas, no había internet, la telefonía era poca, el tendido eléctrico era mucho menos, había muchas menos estructuras, había mucho menos que destruir. Entonces sí había habido, digamos, un huracán anterior, poderoso, pero no había destruido tanto como este huracán. ¿Qué ocurre después? Se cayeron todas las antenas de comunicación. Se cayeron todas las antenas que miden el tiempo. No había radio, no había televisión, no había teléfonos, Agua potable. no había agua, no había electricidad. Cuando no hay electricidad en las zonas rurales, zonas montañosas, zonas más altas, tampoco hay agua, porque necesitan de la energía eléctrica para que el agua, la bomba dispare el agua. Entonces, todas estas carencias, sumado a que al no haber electricidad, no hay hospitales. No hay hospitales. Las personas que, por ejemplo, son diabéticas, la insulina necesita una temperatura específica para estar bien. Las personas que reciben diálisis, por ejemplo, ¿cómo iban a recibir diálisis? Los viejitos que estaban en cama, como fue el caso de mi mamá, ¿cómo hacen? O sea, en una cama, en una isla tropical, si no cuentas con ventilación, no hablemos ni de acondicionador de aire, un abanico. Si no tienes un ventilador en la habitación, o sea, las llagas en la espalda van a aparecer. Por muchas vueltas que le deja al paciente, eso va a pasar. Entonces, todo esto se fue sumando en las semanas subsiguientes y hubo mucha ayuda que llegó o intentó llegar a la isla desde América Latina, pero nosotros tenemos una ley de cabotaje estadounidense que no permite que ningún barco internacional entre en la isla. Tiene que ir a Estados Unidos y de Estados Unidos transferir la mercancía. En ese momento estaba en el poder Trump. Uh-huh. Por presiones internacionales, la ley de cabotaje fue suspendida por unos días. No llegaron muchos barcos. En 10 días no pueden llegar tantos barcos. Cuando terminó ese periodo de los 10 días, les facturaron a los puertorriqueños esos 10 días que las empresas norteamericanas no pudieron operar. O sea, estamos hablando, luego un año después, encontraron en unos almacenes de mi pueblo el montón de agua embotellada, de comida que habían enviado de Estados Unidos los boricuas que vivimos allá, y los gobiernos lo habían guardado para mover la economía. Porque si les regalaban a la gente el agua y la comida, no movían la economía, querían que fueran a las tiendas, ¿no? Esa serie de desastres pasaron y eso fue lo que provocó luego, que eso no lo incluyo en la novela, la crisis del 19, cuando el pueblo logró que el gobernador renunciara. Así que el huracán fue un poco una forma de simbolizar en la novela la catástrofe política, ¿no? Hasta qué punto hemos llegado que ya este sistema territorial
dominado por una nación extranjera, no sirve más, ¿no? Claro, y es que aquí llegas tal vez a uno de los puntos medulares de la historia política de Puerto Rico, Sí. ¿no? O sea, la discusión sobre la independencia, Ujú. ¿verdad? Bueno, es el tema de los macheteros, Sí. etcétera, ¿no? ¿Verdad? Ujú. O sea, esta discusión, ¿verdad? Que no es nueva, ¿verdad? Que incluso mucha gente, y esto me parece importante también dentro, incluso en la universidad, cuando uno da un curso tal vez lo comenta, y es como, ¿cómo? Suave, explícame esto de cómo que Puerto Rico no es independiente, Ajá. ¿no? ¿Verdad? Entonces quizá ese elemento político es trascendental, ¿no? Sí, hay mucho desconocimiento en América Latina y en Estados Unidos también, porque no se enseña esto en las escuelas. Creo que ahora con las redes, los chicos, los jóvenes, están más o menos informados, pero todavía hace 15 o 20 años en Estados Unidos no se entendía cuál era la relación. Eso es un problema. Pero con los movimientos independentistas a partir del huracán, a partir de esta catástrofe política de la crisis del 19, la destitución del gobernador, en las últimas elecciones, aunque permanece en el poder el partido conservador, o uno de ellos, el partido independentista por primera vez obtuvo un 32% del voto. Estamos hablando que históricamente es un partido que recibía entre el 3 y el 5. Había periodos electorales que no quedaba inscrito. O sea que de un 4 a un 32, estamos hablando de mucha gente descontenta con la mentira que ha sido el ELA, ¿no? Bien, vamos a hacer una segunda pausa y en la última parte retomaremos esto. Todavía falta un tema importante, el tema del Alzheimer, ¿verdad? Muy bien. Que no lo hemos mencionado. Fabuloso. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas. En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas. Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por esto que le invitamos a que la tomen como una opción. Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Seguimos acá en compañía de Antonio Sajid, conversando sobre su novela La sombra púrpura del cielo roto, que tenemos acá en la mano y que de paso mañana viernes 23 de mayo se estará presentando aquí mismo en la Casa de la Cultura Heredia a las 6 de la tarde, ¿cierto? A las 6:30. 6:30. Los esperamos a todos. Para que vengan y se pueda extender Sí, esta conversación. claro que sí. Antonio, en el primer bloque hablábamos de cómo había cambiado un poco el escenario, la gente joven, ¿verdad? Esto que mencionabas ahora en el bloque anterior, ¿verdad? 2017, 2019, esta
nueva conciencia, llamémosle de esta forma. Quizá si hablamos un poco de ese contexto más actual, más contemporáneo de Puerto Rico, y que incluso hoy, ¿verdad? Que mencionábamos ya, ha visto unas manifestaciones sociales importantes en términos de gentrificación, en términos de recuperar la isla, ¿verdad? Que ese recuperar la isla no solo en términos de gentrificación, sino que tiene un sentido más fuerte. Por supuesto. Por supuesto, ¿no? El tema de la gentrificación, bueno, recientemente lo que está pasando es que las tierras están siendo compradas por inversionistas de propiedades de alquiler a corto plazo. Y compran tierras que están, por ejemplo, cerca de las playas. Entonces hay una ley que dice que las playas son públicas, por ejemplo. Pero estos inversionistas, algunos colocan unas enormes rocas en los caminos que dan acceso, ¿no? Por ejemplo, si tienen la propiedad aquí, ponen rocas acá, entonces el acceso del pueblo a las playas es imposible. Aparte de eso, este tipo de inversión nueva ha hecho que el costo de vida suba. Entonces el puertorriqueño promedio no gana como un estadounidense promedio, gana mucho menos. Pero luego los alquileres, las hipotecas, los alimentos se han disparado. Puedes gastar más plata en el súper en Puerto Rico que en cualquier estado de Estados Unidos. Y el puertorriqueño no gana igual. Entonces, la gentrificación va por ese camino, ¿no? Ese es el nuevo proceso de gentrificación. Se está comparando este proceso con lo que ocurrió hace 100 años con las corporaciones azucareras, que también compraron mucha tierra para monocultivar. Y eso se convirtió en un enorme problema que generó una miseria tremenda que luego también el gobierno federal de Estados Unidos tuvo que intervenir porque no había tierra para sembrar otros productos y las personas que trabajaban en estas corporaciones azucareras no generaban lo suficiente como para vivir. Aparte que tenían que comprar con vales en las tiendas, bueno, todo eso. Así que lo que está ocurriendo en Puerto Rico, digamos, es un fenómeno más moderno de lo que ya se vivió, lo que de alguna manera se superó porque se militó contra ese abuso, pero está ocurriendo ahora con estas inversiones en propiedades de alquiler a corto plazo. Y esa gentrificación que se ha estado dando por zonas ha hecho que los más jóvenes estén molestos, porque están creciendo en un país con una deuda pública enorme, primero, y luego con un costo de vida que es imposible, digamos, pensar en un proyecto a largo plazo. Y son estos jóvenes los que se han tirado a la calle en muchas ocasiones a protestar contra esta situación, liderados ahora por el cantante Bad Bunny, ¿no? Bad Bunny, que también ha estado del lado de estos movimientos que buscan que se le devuelva a Puerto Rico, digamos, el poder que por derecho tiene, ¿no? Es la gente la que vive allí, ¿no? Sí. Y ahí mencionas esto importante, porque de nuevo, y vamos al vínculo de la novela, la música vuelve a ser transversal dentro de este movimiento. Correcto, la música es transversal, ¿verdad? Porque ahora en el cierre de campaña del Partido Independentista se celebró un festival musical tremendo. Ahí estuvo Residente, Bad Bunny, Cani García, estuvo una cantante de bomba que me gusta mucho, Chamir, que ellos están rescatando la bomba, tratando de fusionar la bomba, que es un género folclórico, con la música pop, digamos. Así que la música forma parte de la política insular. Es que la música es importante en la cultura puertorriqueña. Y por eso en la novela hay mucha música, también hay muchas referencias. No podemos entender la política de Puerto Rico sin la música. No, y la de muchos otros países. Y la de muchos otros países también, claramente. Claro. Antonio, hay un tema más, ¿verdad? Que mencionábamos ahora desde el principio, desde el mismo título de la novela, y es el tema del Alzheimer, ¿no? Que también está acá.
Y ya nos queda el último pedacito de este segundo bloque, de tercer bloque ya. Entonces, quizás si hablamos también un poco de esto, de cómo aparece acá, ¿verdad? También, y la importancia de la sensibilización en torno a esto. Claro, la enfermedad del Alzheimer pues me ha tocado de cerca. En mi casa hay varias generaciones de personas que han padecido la enfermedad. La más cercana a mi madre, luego mis dos abuelas, la materna, la paterna, un bisabuelo materno, tengo varios tíos abuelos, así que la enfermedad ha formado parte de mi formación como individuo. Y eso también me ha preocupado desde una perspectiva política, porque es una enfermedad de la que se sabe poco. Digamos que hay muchas investigaciones, están tratando de dar cómo remediarla, pero no hay suficiente información de qué la causa. Entonces no es solamente que exista, posiblemente existió siempre, pero cada año que pasa hay más gente diagnosticada. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué hay una alta incidencia de esta enfermedad? Entonces eso me lleva por otros caminos también, buscando artículos de científicos que se dedican al tema. Y claro, hay asociaciones con la cuestión de cómo nos alimentamos, ¿no? Cómo comemos y cómo es nuestra comida, digamos. En nuestro sistema estadounidense la comida es ultraprocesada. Claro. Entonces por ahí va la cuestión política. Pero a nivel humano me interesaba porque es una enfermedad multigeneracional y de alguna manera no solamente la padece la persona que la sufre, sino toda la familia que lo atiende. Y es una enfermedad también que genera mucha soledad, porque también hay miembros de la familia que deciden no visitar más al paciente porque les da pena, porque prefieren recordarlo como era, por las razones que sean, ¿no? Entonces estos pacientes terminan muy solos, acompañados por familiares que se queman al cuidarlos. Y eso a mí me interesaba. Mi mamá sufrió demencia, ella se enfermó, los primeros síntomas fueron cuando ella tenía posiblemente 45 años, mi edad en este momento. Esos fueron los primeros síntomas, luego al principio fue muy paulatino, luego avanzó y luego los últimos 5 años estuvo en cama. Y es un luto constante. Cuando vives con una persona así en tu casa, es un luto porque ahora vives el luto de que la persona ya no se comunica tan bien, ahora vives el luto de que la persona ya no habla, ahora vives el luto de que la persona ya no puede comer por sí misma. Entonces, son varios lutos, ¿no? Cuando la persona muere, ya como es el punto final, uno ha sufrido tanto que ya no queda mucho más por sufrir. Entonces me parecía que por la experiencia familiar era interesante que varios de mis personajes también padecieran la enfermedad y que se viera el tratamiento de la familia desde los años 70 hasta el presente, cómo las diferentes generaciones se han relacionado con el tema, cómo se acercan, cómo lo abordan y cómo miran hacia el futuro sabiendo que detrás de la oreja está posiblemente ese gen, ¿no?, de la enfermedad. Y quería escribir sobre el Alzheimer. Hay algunos escritores que lo han hecho, creo que no los suficientes, y por eso lo incorporé. Sí, esto, bueno, hay un par de cuestiones que con esto, porque uno piensa las investigaciones y demás, ¿verdad? Sobre el Alzheimer. Claro que hay unas con la música, que también de nuevo ingresa este tema, ¿verdad? De cómo la música algo hace en el cerebro, ¿verdad? Pero a la vez también viene el otro gran cuestionamiento, porque vos dices, bueno, hay las investigaciones, cómo retardar, cómo encontrar las causas, etcétera. Pero siempre viene la gran pregunta, en momentos políticos como los que estamos, donde hay un ataque brutal por diversos grupos en contra de la sanidad pública, por ejemplo, y demás. Y entonces vos dices, bueno, una enfermedad de este tipo, si se logra conseguir o desarrollar algo, posiblemente no va a ser para todos y todas, ¿no? Va a tener un costo enorme, ¿verdad? Y eso es otro gran elemento político que hay que discutir en torno a la salud. Claro. Va a tener un costo enorme y tomemos en cuenta que la persona, si la familia no puede pagar
o no puede identificar fondos para pagar a personas que ayuden con el cuidado, tienen que asumir el cuidado. Entonces pueden pasar dos cosas, o que la persona con demencia viva medio abandonada, porque hay que trabajar para vivir, o que una persona tenga que jubilarse para atenderla, entonces también ahí hay una pérdida en la economía del hogar. Si es una familia obrera, o sea, y no puedes trabajar y luego no recibes ningún tipo de ayuda, de nada, de nadie. O sea, es una situación bien difícil. Y a todo esto, la soledad, porque también nosotros, o sea, nuestras culturas hispanas son culturas de contacto, pero estamos perdiendo eso. O sea, la economía nos está llevando por el rumbo del individualismo. Y lo que veo, ¿verdad? Lo que he observado es que si no me pasó a mí, no es mi problema. Exactamente. Entonces, ahí estamos, ahí llegamos. Así que sí, es una situación tremenda a nivel político también. Claro. Digamos que hay ciertas ayudas que algunas personas obtienen de gobierno en Estados Unidos, en Puerto Rico, pero como dices, no todo el mundo logra, porque también hay que saber cómo solicitar esas ayudas y a veces la gente no tiene los conocimientos, todo eso. Claro. Sí, es un temazo para el bloque 4. Muy bien. Ya tenemos que ir cerrando, Antonio. Sí. Muchísimas gracias. De nuevo, le recordamos a todas y a todas, mañana acá la presentación del libro en la Casa de la Cultura de Heredia a las 6:30 de la tarde, para que nos acompañen por acá. Sí, los esperamos mañana aquí. ¿Verdad? Sí. Y para terminar el día de hoy, nos vamos con esta animación que forma parte del libro Alas al Sol del escritor y productor audiovisual costarricense Alberto Arce Daikini. Hasta la próxima. Chao.